Saludos. Hoy tenemos una nueva entrega de Colombianos que hacen patria. Estamos desde el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá. Mi nombre es Ricardo Santamaría y hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Juan Carlos. Juan Carlos, es un privilegio tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, y muy feliz de estar acá, compartir experiencias. Juan Carlos Andrade Flores es abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá, con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. En noviembre de 2014 inició una serie de charlas, testimonio de su vida, denominadas La magia del paradigma de la inclusión. Y ahora vamos a hablar porque me llamó mucho la atención no solo el tema, sino el título. Su enfoque principal de trabajo son los derechos humanos y la dignidad, en sus propias palabras, inherente al ser humano, que cobija a todas las personas en condición de vulnerabilidad, y la inclusión de todas estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. Nos hubiéramos podido quedar mucho más tiempo dando su hoja de vida, pero voy a dejar ahí para que esta charla tenga un poco de misterio. Juan Carlos, bienvenido, háblanos de tu experiencia. Me llamó la atención y quiero empezar con esto. Antes de que prendieran la cámara, te preguntaba sobre tu experiencia en el Rosario y me dijiste, tenía clase en el 5º piso y no había ascensor. Y yo te pregunté, ¿y cómo hacía para llegar? Y me dijiste, llegaba media hora antes. ¿Cómo es eso? Sí, no, digamos que la Universidad Rosario, arquitectónicamente, digamos que tiene una parte antigua, una parte que es patrimonio, pues, histórico, por el tema de la antigüedad del claustro, pero eso conlleva a que han hecho muchas adendas de zonas nuevas y zonas antiguas. Entonces había mucha escalera, muchos obstáculos, entonces había que, digamos, sortear eso. Y la universidad muchas veces me dijo, puedes tener a alguien que te ayude, un celador, para bajar y subir los 5 pisos, pero pues esa no era la idea, ¿no? La idea era poder tener accesibilidad e independencia. Y pues también había que tener solucionado el tema del transporte para ir hasta el centro. Afortunadamente eso pues mi familia me lo solventó, pero pues era muy difícil por eso, por la accesibilidad. Bueno, Juan Carlos, me llamó mucho la atención esta charla testimonio que tú denominaste la magia del paradigma de la inclusión. ¿Por qué magia? Bueno, Ricardo, la magia es ponerse en los zapatos del otro. Para mí la magia no es algo extraordinario, ni sacar un conejo de un sombrero, ni Harry Potter, sino la magia es entender al otro, mirar el mundo bajo el prisma del otro. Entonces, ¿por qué la magia del paradigma? El paradigma es algo científico, básicamente que es algo que no se cambia, algo que es como inamovible, pero la invitación aquí es mirar la inclusión desde algo humano, desde algo filosófico. Entonces, nosotros empezamos nuestras charlas con un tema de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, hay un tema de escribir con la mano que más se les dificulta. Eso es una actividad muy compleja. La gente se siente frustrada, la gente siente que no puede. Y eso es una actividad muy importante para profesores, por ejemplo, porque hay profesores que a veces no tienen la comprensión de lo que llamamos trato diferencial. Y trato diferencial no es preferencias, sino dar las herramientas
para que una persona se pueda desenvolver en el mismo ambiente académico que sus compañeros. Tú tienes unas charlas, unas conferencias muy inspiradoras, tu vida, tu testimonio, tu ejemplo de vida inspira a mucha gente. Y en tu historia de vida, ¿cómo arrancas esta charla de tu historia de vida? Bueno, yo arranco la charla con un tema de contando cuando nací, contando todo lo que ello implicó para mí y para mi entorno. Básicamente, digamos que eso se puede ver como un tema de una perspectiva, digamos que muy negativa, porque no sabemos si va a vivir, si va a tener oportunidad de tener una vida, primero llaman normal. Eso es otra cosa que quiero contarte, que para mí la normalidad es un tema que no debe existir, porque la normalidad implica ser perfecto, implica no equivocarse, y la gente tiene que tener su propio sello, tiene que tener su propia, digamos, como su propia forma de dejar huella en el mundo. Entonces empezamos hablando de eso, pero lo importante aquí es que por medio de la historia de Juan Carlos Andrade y de Juancho Andrade, que ya hablaremos. ¿Te puedo decir Juancho? Sí, claro. Gracias. Claro. Doctor Juancho. Doctor Juancho, con lo de abogado. Sí, claro. Entonces, el tema es también que la gente empiece a apropiar esos conceptos. Entonces, que la gente vea la inclusión, la diversidad y la discapacidad desde su quehacer diario, ¿sí? Entonces, en eso empezamos con las actividades que te hablaba al principio, por ejemplo, de escribir con la mano, que más se les dificulta, de hacer otra serie de temas que van acercando a la gente a lo que es la inclusión. Y ahora que estamos en el CESA, yo también tengo una actividad, digamos, empresarial, que es después de toda la conferencia. Les digo, imagínense que son empresarios y que van a plantear una estrategia de inclusión integral. ¿A quién impactarían y cuál sería su programa y por qué? Entonces ahí ponemos a pensar a la gente, ponemos a que se imaginen, y que además, porque la inclusión no solo somos las personas con discapacidad, las personas vulnerables, sino que todos en algún momento hemos sido excluidos. No puedes jugar porque estamos completos, no puedes jugar porque no tienes los zapatos última generación, entonces. Correcto. En tu conferencia tú dices, y cito textualmente, la inclusión es posible. ¿Para ti ha sido posible esa inclusión en tu vida? Sí, realmente sí. Ahí hay varios factores que lo han ayudado. También es, por ejemplo, el primero, pues, la fe en un ser superior. Eso es importante. La fuerza de voluntad y, digamos, que el creer en uno mismo, el confiar en su capacidad, porque puede que uno tenga todas las herramientas y todas las ayudas, pero si uno no cree, o sea, yo hubiera podido tener la posibilidad de quedarme llorando en mi cama y lamentarme, pero no lo hice. Entonces, eso es supremamente importante. Y también como primera red de apoyo está la familia. La familia, además de el empoderamiento, el amor y también los medios económicos. Y también el empujar cuando uno siente que no puede. Entonces, básicamente, y buscar esos temas de inclusión muy importantes.
yo tengo temas que me han interesado mucho y me han ayudado a incluirme, que es el amor por la historia, el teatro. Y entonces son temas, digamos, que he ido construyendo. El tema de la inclusión no es fácil. No es fácil y mucha gente dice que, digamos, que por no tener dificultades económicas no hay dificultades. Sí las hay. Las hay digamos que, discriminación, a veces abierta, a veces pasiva, pero sí hay comentarios o sí hay, digamos que en ciertos trabajos le han quitado a uno, digamos, funciones por dárselas a otras personas. Entonces son formas encubiertas, digamos, de aburrirlo o de desincentivarlo a uno. ¿Es Colombia, es nuestro país una sociedad que discrimina o es inclusiva o la experiencia de vida tuya ha ayudado para que lo seamos mejor? Lo que pasa, Ricardo, es que, digamos que yo haría dos paralelos o dos parangones desde nuestra Constitución. Aquí me pongo un poco abogado. Por favor. Pero desde nuestra Constitución, digamos que la inclusión es algo que está en el orden del día, es algo que es importante, porque nuestra Constitución es plural, reconoce la libertad, la igualdad formal y la igualdad material. Pero el tema no solo es eso, sino en la realidad todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucha prevención con lo diferente, con lo que no conocemos. Entonces, desgraciadamente, pues a veces hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase que no debería ser. Todos tenemos derecho y todos somos por el hecho de ser personas. Hay todo el tema de los derechos humanos y de la dignidad humana. Entonces hay que cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que es la realidad. Bueno, don Juan Carlos, usted es un emprendedor en su vida. ¿Cómo es ser emprendedor en Colombia desde tu posición? ¿Cómo ha sido ese camino de emprendedor? Bueno, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Y el tema de emprender, digamos que me ha tocado mi puerta desde muy pequeño. Mis papás fundaron una asociación hace 31 años para atender a chicos con discapacidad. En esa época no había tanto como hay ahora. De acuerdo. Entonces, desde muy chico, la directora me invitaba a congresos, a simposios. Primero era con discursos dictados y después ya me dejó contar mi historia, iba yo hablando. Hay una anécdota muy curiosa que me invitaron a un curso y eran unas terapeutas inglesas. Tendría yo unos 13, 14 años y yo hablaba en inglés con las fisioterapeutas y las otras colombianas de la asociación súper sorprendidas porque con la fluidez y porque no entendían nada. Años. Sí, entonces digamos que era eso y también pues para mostrar cómo se hacían los ejercicios y cómo no se debían hacer. Pero fue en el 2013, 2014 cuando con mi familia decidimos emprender toda esta historia de la magia del paradigma. Digamos que fue para mí un propósito de vida muy importante. No solo contar mi historia, sino compartir las experiencias con los demás. Lo más importante que me ha enseñado esto es a escuchar y a entender. Y yo tengo una frase que es, si logro impactar a una sola persona, habrá valido la pena.
porque, porque esto trata de que la gente siga con el mensaje y que el mensaje se entronice en la sociedad desde las familias y en diferentes ámbitos. Muchas gracias. Juntemos, Juan Carlos, los dos temas. ¿Cuál es la importancia de la inclusión dentro del emprendimiento? Yo creo que el emprendimiento parte de la base, o la base del emprendimiento, me estoy enredando, la base del emprendimiento es la inclusión. Okay. Primero que todo, ¿por qué? Porque una persona que está en su casa o que tiene una dificultad o que ve una necesidad, tiene la oportunidad de emprender y empezar de nuevo. Y empezar y germinar. Los grandes negocios empezaron con una idea. Y entonces atreverse a construir es buscar la inclusión, es dar nuevas alternativas. Entonces creo que es una base, digamos que es una sinergia que se debe tener y los negocios deben ser inclusivos desde que empiezan. Deben pensar la inclusión como eje fundamental. Hay un tema quizás un poco, digamos, más liviano, pero importante, incluso por lo que hablamos al comienzo de esta charla, que es la infraestructura y la inclusión. ¿Tú cómo analizas la infraestructura en Colombia, en Bogotá y la inclusión? ¿Cuánto nos hace falta? No, es bien complicado. Por ejemplo, uno va a Inglaterra, a España, incluso de pronto aquí más cerquita, aunque no es tan cerca, Santiago de Chile. Y uno se da cuenta que primero el transporte público es lo más inclusivo del mundo. Okay. Ahí están hasta el trabajador y el empresario usan el transporte público porque es inclusivo y es amigable. Y el tema de la falta de infraestructura en Bogotá y en Colombia es supremamente diciente porque no permite a veces una autonomía y no permite un desarrollo de la persona con discapacidad física en este caso, que es lo que yo más conozco. Entonces, eso también encarece, digamos, los costos de transporte, de traslado. Hay que pedir taxi o servicios especiales. Es muy complejo. Entonces hay que pensar que la infraestructura debe ser para todos, sin importar si tiene o no una discapacidad. Digamos que la máxima es que la inclusión debe ser algo cotidiano, algo del diario, no debe ser algo extraordinario, ¿sí? Debemos, digamos, naturalizar todos estos conceptos para que todos tengamos y todos quepamos en el mismo sitio. Juan Carlos, de los ejes de estas charlas, que ya llevamos varios meses de colombianos que hacen patria, ha sido cómo les fue en la pandemia, qué experiencias, qué lecciones, qué aprendizajes, qué oportunidades surgieron a lo largo de la pandemia. ¿Cómo fue para ti, para tu familia, para tu emprendimiento los meses de la pandemia? Bueno, en realidad los primeros meses fueron difíciles, como complicados, porque pues todo ese tema, porque yo daba conferencias, yo viajaba por varias partes del país. Claro. Y digamos que para mí eso era liberador, además porque uno, digamos que iba con todos los gastos pagos, era súper chévere. Sí. Pero la pandemia también me dio la oportunidad de conocer varios temas. Entre esos me acerqué a Pacto Global Red Colombia, Sí. iniciativa
iniciativa de la empresa privada y las Naciones Unidas. Correcto. Con ellos empezamos a hacer todo un tema de trabajo de ODS e inclusión. Entonces con ellos empezamos a hacer una serie de webinars que nos ayudaron, digamos, O sea, trabajabas desde tu casa. Sí, empezamos a hacer toda una proyección de eso y ahí empezamos con algo muy importante que te hablaba, que por eso Juancho Andrade. Empezamos con una iniciativa, mi familia y yo, con un equipo también muy importante, y es la presencia de Juan Carlos Andrade en redes como Juancho Andrade. Un personaje que habla de inclusión, un personaje que pretende contar su historia y un personaje que también pretende darle voz a los que no tienen voz en ese tema. Y hoy tenemos presencia en YouTube, tenemos presencia en Instagram, tenemos presencia en Facebook, y ha sido muy importante todo este proceso. En la pandemia, en muchos aspectos mejoraste, te volviste una persona, un personaje de redes sociales. Sí, digamos que estructuramos más toda la iniciativa y la encaminamos. Y lo diferente aquí es cómo poder llevar el mensaje, cómo convertir. O sea, el mensaje se fortaleció y sigue siendo el mismo de empoderamiento e inclusión, pero logramos canalizarlo con las tecnologías. O sea, hoy le llegas a más gente, Sí, dirías tú. sí, sí. Y desde el punto de vista personal, ¿qué aprendiste en la pandemia? ¿Qué dijéramos? Hemos escuchado a mucha gente que de alguna manera la pandemia lo obligó a recogerse en sí mismo, pero eso fue una oportunidad para crecer en lo personal. Sí, parte de eso sí. O sea, al principio pues uno se angustiaba, al principio no veía cifras y cifras y cifras. A los 3 meses ya no hubo noticieros porque era mejor que no. ¿Te dio COVID? No hemos tenido. ¿Estuviste vacunado y todo eso? Sí, ya tenemos hasta cuarta dosis. Cuarta dosis. Pero el tema es que a nivel personal, vamos que me fortalecí, me di cuenta de mucho potencial. Correcto. Digamos que a nivel personal, digamos que se eliminaron muchas barreras, el tema de movilidad y el tema O sea, de... tú navegas por las redes sociales libre. Exactamente, no hay como barreras. No hay barreras, no hay discriminación. Exactamente, entonces eso me ayudó a, digamos que, fortalecerme como profesional, me ayudó con la autoconfianza, pero en esta altura del ejercicio ya hace falta ese contacto presencial, ese contacto visual, el estar con el público, así. Porque, pues, a uno da charlas por internet, pero la gente no prende la cámara, la gente... La gente se viste de la cintura para arriba. Exactamente, entonces uno no sabe si le están poniendo atención, si están con uno. Entonces, Pero te aseguro que la mayoría de los que te buscan en una conferencia les interesa. pues muchas gracias por eso. Te lo aseguro. Espero que así sea, pero es complejo, ¿no? Una pregunta, desde el punto de vista profesional, ¿tú practicas el derecho? Digamos que yo utilizo el derecho como la herramienta para hacer todo este contenido de la magia de la inclusión. Correcto. Digamos porque sirve todo ese punto de vista desde lo vivencial y lo profesional para entender y adecuar cuáles son las ventajas y lo positivo de la inclusión y qué es lo que falta. Pero sí, yo
yo he sido docente universitario. ¿En dónde, Juan Carlos? En la Universidad del Rosario fui Correcto. profesor asistente en Derecho colombiano. Ok. Después fui profesor titular en área andina, Ok. Derecho romano, Ok. Derecho constitucional. O sea, eres un aficionado a la historia. Sí, me encanta, creo que es supremamente importante. De hecho, yo en mis conferencias hablo de un componente de historia de la discapacidad porque eso ha estado permeado siempre con los movimientos sociales, ¿no? Con la época y los cambios que ha tenido. Bueno, Juan Carlos, si te parece, primero quiero saludar a tus padres que están aquí, tu padre y tu madre que nos acompañan. Doy fe que ese apoyo familiar es manifiesto. Nos encontramos aquí a la entrada todos juntos y es muy emocionante verlos a todos en esta conferencia. Y ustedes también, si quieren dar algún comentario, palabra, pregunta, animación, bienvenidos. Y tenemos profesores y alumnos. Si quieres, pasamos a un par de preguntas, Juan Carlos. Sí, claro. Adelante, doña Claudia Santo Domingo. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Ricardo, por esta conversación. Juanca, acababas de hablar ahorita de esa historia de la discapacidad y la permeabilidad que hay. ¿Cuáles son esos retos que hoy tú ves que existen en las organizaciones? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, y ahí me corrigen si estoy desde la ignorancia, pero me dijeron que, por ejemplo, en Gran Estación, muchos de los servicios de guarda son personas que están en silla de ruedas. Y esto ha permitido disminuir el robo de carteras por la visibilidad que tienen. ¿Cuáles son más eficientes las organizaciones y cómo podemos nosotros desde la academia apoyar para llevar este mensaje a las organizaciones? Bueno. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, los retos son... un reto muy importante es dar la oportunidad. Es sentarse a pensar qué estamos haciendo nosotros en pro de la inclusión, qué es para nosotros como organización la inclusión. Entonces, y ponerse a buscar qué discapacidades o qué temas podrían incorporarse en la organización. Es decir, crear lo que se llama una política transversal de inclusión. Y la política transversal de inclusión de quien cobija, desde la alta gerencia hasta el cargo más, digamos, más operativo. Correcto. ¿Sí? Porque es transversal. ¿Sí? Y además porque puede ser un plus de recordación positiva para una empresa y una empresa puede lograr permear positivamente el entorno, la comunidad y posibilitar así transformaciones. Y la academia, en especial esta casa de estudios, puede formar a los futuros empresarios con la sensibilidad de entender la potencialidad que da la diversidad, ¿sí? Y cómo se pueden crear puentes para unir esa diversidad. O sea, no acabar la diversidad, sino unir la diversidad para un plus y para una organización más, digamos, más armónica y que logre, digamos, cambios. Muy bien, ahora le hago una pregunta, pero vamos con un estudiante, Pablo. Bienvenido y muchas gracias. Ricardo, gracias por la invitación. Juancho, qué gusto tenerte aquí y qué placer poderte hacer esta pregunta. Yo me voy a colgar un poco de una pregunta que le encanta hacer a Ricardo y yo creo que gracias a la pandemia nos hemos sensibilizado y una de las
cosas, digamos que positivas que ha traído la pandemia es que nos hemos preocupado más por la inclusión, por ser mejores personas. Y quiero preguntarte si esto que por lo menos yo siento que le estamos dando como más importancia a estos temas, se ha visto reflejado en temas de infraestructura y como políticas en el país. Si hemos logrado mejorar, si de pronto estoy equivocado y esto no ha sido así, quiero saber tu opinión. Muchas gracias, Pablo. Gracias, de verdad, por tu interés. Que esto sea una semilla para algún interés profesional posterior. Pero sí, el tema ha estado, digamos que, más en la agenda, ha estado más, ha generado más interés en ciertos estamentos de la sociedad. Pero digamos que hay que llevar ese tema de la inclusión, la diversidad y la discapacidad. Es no solo en las grandes ciudades, sino a otras partes del país. Hay que generar ese sentimiento por la inclusión de una forma regional. Yo estuve haciendo unas consultorías en Puerto Rico, Caquetá y Puerto Asís, Putumayo, y yo les decía, ustedes pueden interponer acciones de grupo, de tutela, y me decían, pero esto aquí no funciona. Y la alcaldía de Puerto Asís era 6 pisos sin ascensor. Qué barbaridad. Entonces, por ejemplo, es eso, es materializar la inclusión, pero materializarla desde iniciativas de cada uno de nosotros, por más pequeña que sea. Eso va a incentivar los cambios y va a darle a entender a las autoridades o a quienes deciden por dónde es el camino. Yo pongo este ejemplo con los colegios yo he tenido muchas charlas con profesores, varias charlas con profesores del distrito, y un día me decían, no, es que no hay recursos, no se puede. Y yo al tercer grupo les dije, ya sé lo que me van a decir. Pero ustedes como profesionales tienen la creatividad y el empuje de ver cuáles pueden ser los cambios pequeños y ustedes pueden permear toda esa situación. Ustedes pueden generar ese cambio que yo decía. Entonces, y lo más importante es generar entendimiento, generar apropiación del lenguaje legal. A veces es muy complicado de entender. A veces uno como abogado ni lo entiende. Entonces, si uno quiere cambiar la vida de otras personas, debe explicarles en su lenguaje, en su entender, y tal vez guiar de cómo podrían ellos hacer. Eso es una palabra que aprendí en esa consultoría de Puerto Asís, es cómo hacer incidencia. Eso es una palabra clave, incidencia. Cómo todos los días podemos hacer incidencia y podemos fomentar cambios. Gracias. Don Santiago, nuestro coordinador de Colombianos que Hacen Patria. Bueno, muchas gracias, Juancho, Juan Carlos, por lo que nos compartes. Tú decías algo sobre que la base del emprendimiento es la inclusión, y creo que eso nos abre un paradigma o nos rompe también un paradigma de que creemos que la empresa debería dedicarse a la inclusión cuando la base de la inclusión está en el emprendimiento, tanto económica, social, cultural. ¿Cuál crees que es un mensaje para los estudiantes que se están formando como empresarios y para quienes ya son empresarios, para que vean la inclusión no solo como una parte de su área, sino como toda la organización? Primero que todo, gracias por la pregunta. Santiago. Primero que todo, yo pienso que en toda empresa y en toda organización hay dos
hay dos temas que cumple la empresa. La empresa es una organización que se encarga de transformar o producir bienes para digamos, para un fin lucrativo, ¿sí? Eso es la empresa como tal, pero la empresa también cumple un rol y es empoderar, darle oportunidades a las personas individualmente consideradas que hacen parte de esa organización. Entonces, la empresa debe partir desde el desarrollo humano, desde el bienestar y desde lo que anhela y lo que esperan las personas. Entonces, lo más importante es entender cómo pueden transformar la vida de los demás desde la empresa. Cómo puede una empresa dar alternativas diferentes, hacer algo distinto para cambiar, digamos, imaginarios y cambiar inequidades que existen. Cómo dar la oportunidad. Porque es que algo muy básico es el trabajo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo dignifica, el trabajo da oportunidades y el trabajo permite soñar. Entonces, esa debe ser la base de toda empresa y la base de todo negocio. No debe ser solo el hecho de el hombre como una herramienta que se explota, sino el hombre como sujeto de bienestar por parte de los negocios y por parte de las empresas. Y aquí tenemos mucho que ver con el emprendimiento social, como el emprendimiento que tiene algo detrás. Por ejemplo, las bufandas que hacen madres cabeza de familia o esposos de militares o temas de ese calibre, o como temas que tiene Krebs, que emplea a mujeres cabeza de familia. Entonces todo eso tiene que tener un trasfondo social y humano, y creo que eso va a beneficiar tanto a las personas como al país, y nos va a ayudar a darnos una nueva visión de lo que queremos y lo que aspiramos a hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. Tu padre aquí presente se animó a darnos un testimonio, una palabra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación de Juan Adelante. Carlos. Yo soy Juan Guillermo, el papá de Juancho. Gracias. Quiero preguntarle que desde el punto de vista de los padres, qué actitudes, qué acciones, qué debemos hacer para, en caso de que tengamos una persona con discapacidad en la familia, debemos hacer para sacar adelante a esa persona tan importante, la cual le cambia la vida para mejorar a una familia. Muchas gracias. Un segundito, señor padre. Yo le haría esa misma pregunta que acaba de hacerle usted a su hijo, a usted mismo. Yo sé que por otras experiencias y por fundaciones que conozco, que transforman la vida para mejor. Sí. Que se hace una familia más unida, más amor, más potencia. Brevemente, esa experiencia. Sí, un hijo con discapacidad al principio es angustiante. Definitivamente es muy difícil, pero buscando ayuda en muchas personas, una persona lleva a la otra y ahí va encontrando uno el camino, y ya después se ve digamos, la maravillosa tarea que tiene un padre en una persona con discapacidad. Y lo que me enseñó primordialmente es que las personas naturalmente siempre queremos más, queremos mejorar, queremos cambiar, queremos ir a hacer esto, y eso lo que nos ayudó, o por lo menos a mí, es que hay que valorar lo que se ha alcanzado, lo que se ha logrado, mirar hacia atrás y decir, hola, sí se pudo hacer esto, o ya puede hacer esto, o ya. Entonces
esa es la experiencia enriquecedora para un padre de una persona con discapacidad. Pues muchas gracias por el testimonio y ahora sí conteste la pregunta de su padre, maestro. Espero que no se le haya olvidado. No, lo importante es amar. La familia debe amar, aceptar y ver esto como un reto positivo, como hay un libro que habla de la discapacidad como un emprendimiento familiar, ¿sí? Entonces la familia debe dar la oportunidad, debe dar la confianza, y a mí siempre me dieron la confianza, siempre me dieron el empoderamiento y aparte de ese acompañamiento siempre hubo exigencia. Hubo un momento en mi vida que yo quise tirar la toalla y mis padres no me permitieron, me empujaron a seguir adelante. Tanto que yo tenía dificultades en una materia y ellos, sin ser abogados, estudiaron conmigo 3, 4 semanas hasta que pude pasar la materia en cuestión. Entonces el tema es, primero, no desanimarse, primero estar unidos, porque el tema de mi familia, digamos que es un caso muy bonito, pero no todas las familias actúan igual, desafortunadamente. Esto es un tema que a veces desune familias, que acaba con familias. Hay mucho tema de culpabilidad. Entonces, las familias deben dejar de un lado sus tristezas y sus angustias y deben apostarle. Deben siempre, como decía ahora mi papá, querer ser mejor. Y eso también implica sacrificios de parte y parte, ¿sí? Porque los roles cambian. Por ejemplo, mi hermana tuvo que hacer labores de cuidadora muchas veces. Y a veces ella decía que no podía tomar algunas clases que quería porque tenían que estar en mis terapias, pero finalmente, pues, al final del ejercicio, pues, eso se entendió y el resultado, digamos, que se ve. Sí, me llamó mucho la atención lo que dijo tu padre. Yo tengo la experiencia cercana de un buen amigo que tuvo una hija con discapacidad cognitiva y hicieron una fundación. Y él es muy exitoso profesionalmente, director y presidente de empresas. Y hace poco lo escuché está invitado también a estas charlas, lo escuché en una charla y al final de la charla le preguntaron, bueno, usted ha hecho muchas cosas, usted estudió en Colombia, en Estados Unidos, ¿cuál es su secreto? ¿Por qué llegó tan lejos? Y él se quedó pensando así un momento, unos segundos, y todo el mundo dijo, bueno, va a contestar que por la universidad, va a contestar que por la disciplina, va a contestar que por los viajes. Y dijo, yo tengo, y me da mucha emoción decir, yo tengo un arma secreta, mi hija. O sea, él dice que fue lo mejor que le pasó en la vida. Su hija con discapacidad mental. Entonces te entiendo perfectamente y a ti también. Querido Juancho, voy a permitirme leer. En su hoja de vida tú tienes un perfil profesional, voy a leer unas frases, son palabras de Juancho. Me considero una persona honesta, responsable, interesada en aprender. Me relaciono fácilmente con las personas que me rodean y me adapto fácilmente al trabajo en equipo, aceptando las opiniones de los demás y los diferentes tópicos. Soy una persona con gran tenacidad y me gusta llevar proyectos que emprendo
hasta su terminación. Ese es un buen resumen de tu vida, Juancho. Sí, no, es decir, lo que me ha permitido estar acá es la perseverancia, es, vamos, imaginar y proyectar lo que puede ser el futuro. Vamos, porque yo duré, digamos, de los 4 años a los 16 años, cada año en cirugías ortopédicas. De pronto no hemos hablado de esto en ninguna parte, pero pues hay que contarlo. Tengo parálisis cerebral, discapacidad física, fui prematuro de 6 meses, salí mucho antes. Y pues eso, digamos, que me ha permitido tener un plus. Yo antes pensaba que era como un karma, que era como un problema. Y no, es algo que me diferencia, es algo que me puede potencializar, pero haciéndolo de manera positiva, de manera constructiva, como, digamos que, parafraseando lo que tú decías del arma secreta. El arma secreta es la fe en el futuro y el convencimiento de hacer lo que hago con mucho amor, con mucho respeto y pasión. Y una enseñanza, una idea fuerza es tener un propósito. Si usted está sentado en su casa y no sabe qué hacer, siéntese en retrospectiva y mire usted cuál es su propósito. Por ejemplo, yo he conocido muchos casos de personas que adquieren una discapacidad y la vida les cambia. Pero después encuentran escenarios y posibilidades de inclusión. Por ejemplo, como esas personas que se vuelven deportistas paralímpicos, eso les da un propósito, ¿sí? Les muestra un camino. Entonces, digamos que es la perseverancia y es siempre saber que todo puede ser mejor. Y además no solo eso, sino que las cosas que uno consigue con esfuerzo, dedicación, son las que más satisfacción generan. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es que la gente entienda que la inclusión, la discapacidad y la diversidad son posibles y que podemos construir y transformar nuestro entorno con esas herramientas y que cada quien puede cambiar su realidad y permear la realidad con caminos distintos, con alternativas, atreviéndose a ser diferente y a pensar diferente. Eso es como la idea que tenemos y esperamos llevarla a cabo. Bueno, Juan Carlos, se nos voló el tiempo con esta charla inspiradora. Juan Carlos Andrade Flores, más conocido como Juancho, en las redes sociales, los amigos, los conocidos, colombianos que hacen patria y en este caso un líder nacional que inspira a muchos colombianos a, si me lo permites, a ser mejores, estemos donde estemos. Muchas gracias. A tener una visión de futuro positiva que nos impulse a transformar la realidad y dejar un mundo mejor del que conocimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los padres de Juan Carlos por venir, por acompañarnos, y a todos desde el CESA, colombianos que hacen patria, hasta próxima oportunidad.